Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. La exdirectora del DAPRE y actual directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, quien fuera una de las funcionarias más cercanas al presidente de la República, ha sido protagonista en las últimas horas por las denuncias que ha hecho sobre presuntos actos de corrupción en el alto gobierno. Ana Milena, el relato más revelador lo hizo hoy en una entrevista con el equipo de Mañanas Blue, liderado por Néstor Morales. Rodríguez no solo ratificó sus denuncias sobre presuntas irregularidades y hasta delitos. Lo más grave, habló de maltrato permanente y de las humillaciones a las que la habría sometido el propio presidente de la República, así como personas del entorno del mandatario. Sí, lo que contó ha provocado indignación en diferentes círculos, incluso dentro del mismo petrismo. Juan Camilo Cortés, usted nos tiene el recuento de esta reveladora entrevista. Así es, Ana Milena. Es hasta ahora el relato más detallado que le hemos escuchado a la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, describiendo cómo funcionaban las entrañas del gobierno de Gustavo Petro. Describe cómo dos jóvenes, sin ser funcionarias, alcanzaron niveles de poder para quitar y poner cargos, pero también asegura que sufrió toda clase de tratos denigrantes de varios funcionarios, iniciando por el presidente de la República, que dice ella se metió hasta con sus relaciones personales. Esa noche del 13 de enero. ¿Qué le hizo el presidente? ¿Por qué dice usted que fue una de las peores experiencias de su vida? ¿Cómo la presionó para que renunciara? Fue horrible. Fue horrible. Porque ahí es cuando él me dice que yo involucré las sábanas con el paramilitarismo, que yo era una contrabandista, que manejaba el fentanilo. Fue horrible. Fue horrible. Y yo no podía procesar que el presidente, a la persona que yo días antes estaba defendiendo en una emisión pública por lo que había pasado con Maduro, porque recuerde que a Maduro lo capturan. ¿Quién es la única funcionaria que sale con un micrófono y todo el gabinete atrás? Fui yo a defenderlo y yo no entendía. Yo dije, este era el señor que yo defendía. Yo por él dejé mi vida atrás, por él hice todo por el país, por creer en un ideal político y no podía creer lo que él me estaba diciendo. Y ahí es cuando me menciona que yo, una serie de cosas horribles que pasó esa noche. Él me presiona de tal manera que yo a las 12 llamo a mi equipo y le digo, no me dejen sola, porque yo ya había sacado a mi hijo del país y mis papás no estaban conmigo. Entonces yo les digo a ellos, les ruego que no me dejen sola. No me dejen sola porque yo no sé qué vaya a pasarme o qué vaya a pasar. Y ese día yo me quedo con mi equipo hasta el mediodía del otro día. Yo, la madrugada... ¿Usted recuerda qué día fue ese? Fue horrible. Como el 13 de enero. ¿Qué fue el día que 12, usted se fue? 13. ¿Qué fue el día que usted se fue? El día que yo publiqué el trino, ese día fue. Ese día fue. Sí. Que tiene, sí. Que tiene una vida desordenada. La sacó a usted porque usted tenía un novio que al presidente Petro no le gustaba, ¿cierto? Yo no voy a hablar de novio. No voy a hablar de novio, pero él utiliza esa excusa para sacarme, ¿sí? Cuando uno, él no tiene autoridad moral para hacerlo. 2, una cosa no tiene que ver con la otra. Y 3, todo lo que me dijo fue un despropósito. ¿Me hago entender? Porque ni contrabandista, ni paramilitar, ni manejo el fentanilo y otras cosas que son tan sensibles que me da miedo decirlas en público. Juan Camilo, pero también Angie Rodríguez habló sobre los diferentes episodios de esas discusiones que tuvo con el presidente Petro y la forma en cómo se dieron. Así es, Ana Milena. En entrevista con Mañanas Blue, la directora del Fondo de Adaptación fue más allá. Contó que durante uno de esos tratos ofensivos que ella denuncia recibió por parte del presidente Petro, él le recordó
su pasado. Escuchen la pregunta que le formularon y su respuesta. Tengo una red fuerte de una seguridad, digámoslo. En esa conversación, Entonces yo le digo, a él, listo, me quedo en el fondo. Y es cuando yo, lo primero que hago es decir, por favor, hagan un contrato con la UNP. Si no hacen el contrato con la UNP, esta gente me va a dejar sin seguridad y me puede pasar algo. Y eso fue lo que hice, por eso me indigna tanto. En esa conversación, esa noche, a los gritos, usted pidiéndole a su equipo que fuese testigo, ¿el presidente Petro la amenazó? No. ¿La amenazó? No, no ¿Amenazó quiero responder. su vida? No quiero responder eso. Su miedo... No quiero responder porque tengo un dolor profundo porque es el poder de él contra mí. ¿Me explico? ¿Usted se quedó en el gobierno y aceptó el cargo por razones de seguridad? Sí. Sí. Usted Ese fue el motivo principal. Es posible que usted no me lo vaya a decir con estas palabras, pero yo entiendo que usted lo que está es retratando una conversación en la que el presidente de la República la amenazó de muerte. En el que me recordó su pasado en la guerrilla. Y le dijo, esto es de lo que yo soy capaz. No quiero entrar en detalles. Yo le doy gracias a Dios porque en medio de todo esto hay varios abogados que me han estado buscando y quiero tener un buen abogado para que me ayude para poder hablar con tranquilidad, porque es la voz de él contra la mía. ¿Sí me hago entender? Yo he tenido que soportar tantas cosas que me dicen, no, ella se amarra por un cargo, ella se amarra por la plata, ella se amarra por el poder. No fue por eso. No fue. Si yo no hubiera hecho eso, creo que hoy no estaría acá. Y para mí es dramático decir todo esto porque yo tengo un hijo. Yo amo a mi hijo. Mi hijo tiene 15 años. Yo entiendo, mi hijo ha tenido que vivir todo esto. Para quienes la han recriminado de que usted se quedó en el gobierno y cambió de posición, la respuesta es sí, por razones de que necesitaba protección, de que era la manera de cuidar su vida. Sí, o sea, ¿cómo será el tema? Que yo, o sea, ni siquiera tengo carro propio, ¿me explico? O sea, me hago entender, yo decía, Dios mío, si me hago entender, esta gente que va a ser capaz de hacer conmigo. Juan, y dentro de esas denuncias por presuntos hechos de corrupción también está el capítulo de Juliana Guerrero. Exactamente. Ana Milena, mire, sobre esto Angie Rodríguez relató cómo al parecer se dieron los procesos irregulares con las distintas designaciones que se le hicieron a Juliana Guerrero. Según la exfuncionaria, ella no cumplía con todos los requisitos y el presidente siempre estuvo enterado de ello y según Rodríguez hizo caso omiso. Precisamente yo auditaba temas de talento humano. Entonces yo sabía que ahí había una falsedad a todas luces. Yo le advertí, pero aún así siguió con la decisión de nombrarla, llevándose por delante a todo el mundo. Porque me acuerdo que en ese momento hasta la jefe de talento humano del Ministerio de Igualdad tuvo que renunciar porque dijo, yo no me voy a prestar para certificar algo que no. Sí, doctora Angie, cuando usted dice igualmente pasó... Perdóneme. No, siga, por favor. Es que estoy con una referencia que también señalé. Igualmente ocurrió con el tema del consejo en la Universidad Popular del Cesar. O sea, es una vergüenza. Yo cuando vi todo el escándalo, porque finalmente una cosa es denunciar, digamos, desde adentro lo que es en los equipos de trabajo, él mismo como presidente, y otra cosa fue el ejercicio valioso que hizo la representante Pedraza del ejercicio del debate de control político, y ahí fue cuando
cuando pues sale y estalla todo el escándalo, ¿cierto? Cuando estalla ese escándalo a nivel nacional, pues yo digo, hay que sacarla del consejo directivo. Entonces yo hablo con el ministro de Educación, el ministro se muestra obviamente preocupado, receptivo, él dice, sí, Angie, o sea, esto no. Le digo yo, ministro, mire, hay gente buena, busquemos a alguien del proyecto que cumpla con todos los requisitos, que sea una persona que de verdad represente al presidente en esa universidad. Él me dice, listo, Angie, voy a buscar a alguien que sea una persona completamente idónea, y él trae el decreto, ¿cierto? Y lo radica en la Secretaría Jurídica de Presidencia. Pues resulta que cuando yo se lo paso a la firma, él no lo firma. Él no lo quiso firmar. Por eso ella siempre fue hasta el final la representante del presidente en esa universidad, porque él mismo no quiso firmar. De hecho, ese decreto todavía está guardado, escondido, refundido. Perdóneme, Sí. El decreto que usted le pasó, que él no quiso firmar, decía, No quiso declárase insubsistente o se retira el nombramiento, que decía, de Juliana Guerrero como el nombramiento representante de del presidente. Juliana, y se asignaba a otra persona. Sí, señor, se retiraba. ¿Y él por qué no lo quiso firmar? No, él no lo quiso firmar. Porque es que hay una cosa más compleja que el país todavía no conoce. ¿Me hago entender? Por eso él sale a atacarme. Pues que él no se mueve por la razón, sino por otro tipo de situaciones. ¿Me hago entender? No, digamos señora. que ayer nos dio luces un poco la ex esposa, donde decía que uno no podía mezclar el corazón con la política, y él lo hizo. ¿Eso qué quiere? A ver, doctor Angie, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ahí, pues, es que no quiero entrar en mucho detalle, porque entenderá que todavía para mí el gobierno sigue y a mí me da miedo que ellos me hagan algo. No, ¿Me pero hago entender? eso quiere decir, voy a intentar traducir lo que usted está diciendo, eso quiere decir que el presidente tenía una relación personal con la señorita Juliana Guerrero. Había una relación que no era normal, pongámoslo en esos términos. No era normal. No era normal, ¿por qué razón? No. Él es un hombre, ella es una mujer. ¿Qué tenía de anormal la relación? La influencia que ella tenía en el gobierno, que también por eso empiezan mis problemas, porque era recibir la presión de ella todo el tiempo diciéndome, es que usted tiene, además ella es una persona donde la ve que sabía dónde era el poder en las entidades. ¿Dónde es el poder en las entidades? No necesariamente en el jefe de la entidad, sí, el representante legal, sino en los secretarios generales, que normalmente son los ordenadores del gasto. Entonces ella llegaba ya con esa lista de hojas de, es que yo hablé con el presidente, mire, nómbreme secretario general de Minambiente, nómbreme no sé qué, o sea, una locura. Entonces yo le dije, no, perdóname, yo no te voy a nombrar esas personas. Ahora, Juan, en esa conversación que sostuvo Néstor Morales con Angie Rodríguez, se habló mucho sobre cómo se encuentra ella en este momento, y en sus palabras dijo que ella siente una profunda tristeza. Correcto, Ana Milena. Aclaró cómo se encuentra su salud mental y a partir de qué episodio le diagnosticaron depresión. ¿Usted le quiere contar a los colombianos, esto es cierto? ¿Cuál es el problema psiquiátrico por el cual usted está en una licencia médica del gobierno? Que el presidente Petro, debo decirlo, la presenta como si usted tuviera un problema mental, que no es lo mismo que ir al psiquiatra. ¿Cuál es su condición en este momento? Claro que sí, Néstor y colombianos, yo creo que es muy importante que empecemos a concientizarnos más como país sobre la salud mental, que entre otras cosas es un derecho fundamental. Son desafortunadas, estigmatizantes, y repudio fuertemente, y como mujer con toda contundencia, esas declaraciones del señor presidente, porque eso no me invalida profesionalmente, ni mucho menos tiene una afectación en mi intelecto ni en mi capacidad profesional para ejercer cualquier cargo público. Entonces, pues básicamente lo que yo tengo es depresión, que para los oyentes, digamos, ponerlo en términos coloquiales, es como una profunda tristeza que le acarrea al ser humano. También tengo ansiedad, que es como ese estado de alerta y miedo constante, y obviamente todo esto tiene que ver con la situación que he tenido que enfrentar durante el gobierno.
pero como usted lo sabe, tener depresión no significa estar loco, ni mucho menos ser incapaz. J Balvin es uno de nuestros referentes que ha manifestado públicamente tener ansiedad y depresión, y él ha querido contribuir precisamente a eliminar ese estigma sobre la salud mental, y vemos, es uno de nuestros artistas más exitosos, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Entonces, obviamente esto es algo completamente repudiable de parte del señor presidente, querer atacarme de esa manera, pues tan reprochable. Doctora Angie, ¿usted hace cuánto tiene su tema de depresión y de ansiedad? Sí, señor, todo comenzó en noviembre del 2025. O sea, cuando yo era directora del DAPRE. Estando trabajando como la mano derecha del propio presidente Gustavo Petro. Sí, señor, todo empezó ahí, digamos que, o no sé si empezó ahí, pero fui diagnosticada en noviembre. Juan, entonces Angie Rodríguez habla sobre ella, sobre otros funcionarios, pero también recordó al coronel Dávila. Sobre el coronel Dávila, Ana Milena, quien tenía un alto cargo en la seguridad de Palacio, Angie Rodríguez sostuvo que el círculo más cercano del coronel siempre estuvo convencido de que él no se suicidó, y que este era el ejemplo que usaban para decirle a ella que cuidara su vida. Recordemos que el coronel Óscar Dávila fue encontrado muerto en junio de 2023 en medio de la investigación que cursaba por el caso de las chuzadas a Mara Elvis Mesa. Como le digo yo soy muy alegre, como muy relajada, como que no le pongo tanto pero a las cosas, ¿me explico? Me decía, no sea confiada, porque acá pasan cosas feas. Y hasta, ¿sí me van a entender? Me dijeron, lo del coronel no fue, me decían ellos, mi coronel, lo de mi coronel no fue un suicidio. ¿Se referían al coronel Óscar Dávila? Sí, señor. Quien estaba siendo investigado en su momento por todo el episodio de las interceptaciones a Mara Elvis Mesa, a quien fuera niñera de Laura Saravia. Y Laura Saravia, sí, que había sido su antecesora en la Casa de Nariño. Y mi principal, o sea, pues yo con ella cero, me hago entender, o sea, ella y yo somos el agua y el aceite completamente diferentes. Pero sí, hacía referencia a eso, esos policías, y me decían, tenga cuidado, y ellos muy afectados, sabes que nadie hablaba por lo mismo, porque es la presidencia de la República. ¿Quién se va a enfrentar a eso? ¿Quién va a hablar? ¿Quién te va a creer si tienen el poder de todo? ¿Me hago entender? O sea, es muy difícil. Hay unas denuncias que yo ya tengo, hay otras cosas que no he sacado porque me da miedo, y hay otras, sí me hago entender, o sea, es muy duro. Mira, yo te digo una cosa. Doctora Angie, usted conoce... Sí, señor. Usted conoce el monstruo por dentro, digo, el monstruo en el sentido del aparato del poder por dentro. ¿Usted cree que desde la Casa de Nariño, en este gobierno, se ordenaron crímenes, delitos, muertes? Cosas oscuras que la justicia tendrá que esclarecer para el bien de todos los colombianos. ¿Usted pudo luego acceder a información que corroborara lo que le decían esos policías de que él no se habría suicidado? No me daba miedo meterme en eso. Me daba miedo. No. Me dio miedo de solamente escuchar y esto, no. Sí, doctora Angie. No, porque será como un tema que nadie podía decir. Me explico, que todo el mundo, como que todo el mundo allá sabía las caras de ellos, la tristeza, ¿sí? Pero nadie, o sea, no, y yo dije, Dios mío, no, como que yo estaba recién llegada, ¿cierto? Estaba recién llegada, y yo decía, no, Dios mío, yo no. Juan, ya estamos terminando este recuento. Fue una conversación muy larga, casi una hora, pero aquí no puede faltar lo que ella dijo sobre el nuevo gobierno, esa relación, si se puede decir así, esas conversaciones que está sosteniendo con el nuevo gobierno. Con el presidente electo Abelardo de la Espriella, Angie Rodríguez dio detalles de las reuniones que sostuvo con el ministro designado Rodrigo Lara y lo solicitó al nuevo gobierno que proteja su vida, ya que uno de sus miedos en los próximos 4 años es ir a la cárcel o que sea asesinada. ¿Cuánto tiempo habló usted con el doctor Rodrigo Lara ayer? Media hora, ¿verdad? Sí, hablamos bastante, sí, señor. Quiero preguntarle, doctora Angie, ¿es cierto que usted le entregó a gente del nuevo gobierno 28 cajas
con documentos. No, no, eso no lo había escuchado. No, porque además yo ya he dicho las acciones es con los órganos competentes. Me explico lo que hice. O sea, no quiero entrar en eso. Pero le entregó. No quiero entrar en eso, pero cajas no. No, eso no es verdad. USB con la documentación que usted entregó. No, eso no es verdad. ¿Son pruebas de lo que usted vio, incluyendo el saqueo al Estado, de pruebas de corrupción? No quiero, o sea, no quiero hablar más de eso. Yo lo único que quiero decirle a los colombianos es que si me preguntan, decirles que las personas que creen que lo que yo estoy diciendo es verdad, que oren por mí, por mi familia, y que me ayuden, que me rodeen, porque no es fácil esto, no es fácil hacerlo y poder hablar. 12:54. En esta entrevista con Mañanas Blue, Angie Rodríguez describe un trato caracterizado por la presión extrema, el maltrato psicológico, los insultos, las falsas acusaciones y la intimidación constante por parte de funcionarios del gobierno nacional. Hoy, recordemos, se encuentra en medio de una licencia hasta el 31 de julio. La entrevista completa de Mañanas Blue con Néstor Morales puede encontrarla en las plataformas digitales de Noticias Caracol y Blue Radio. Ana Milena. Sí, señor Juan Camilo, pero a propósito de esas conversaciones con el nuevo gobierno, el presidente electo Abelardo de la Espriella ordenó a su ministro del Interior que hablara con Angie Rodríguez. Sobre esta conversación hablamos con el ministro entrante del Interior, Rodrigo Lara. Esto dijo. Se argumenta básicamente que hay unas presiones muy grandes para hacer unos traslados de recursos y contratarlos en 9 días, 1 billón de pesos contratados en 9 días, lo cual es, perdóname que se lo diga de esta manera, es sórdido, es grotesco. También nos contó efectivamente de amenazas y de presiones que está recibiendo por parte de la Presidencia de la República, e incluso se refirió al presidente de la República. Entonces la obligación del gobierno entrante es escucharla, y una vez el gobierno tome posesión el 7 de agosto, brindarle y ofrecerle todas las condiciones de seguridad para que ella pueda narrar y contar estos hechos ante los órganos de control y la justicia, que es donde corresponde. Le pedimos a la policía incluso que pueda tomar cartas en el asunto porque los hechos son muy graves, o por qué no a la fiscalía en materia de protección de testigos si esto avanza básicamente en ese organismo. A ver, un presidente no puede obrar y actuar como un bodeguero en redes sociales. Es decir, uno puede estar insultando. Otro día me dijo que yo era un fascista y que tenía la bandera de la esvástica. Entonces es tan grotesco que francamente no sabía qué responderle. Eso no es propio de un presidente de ninguna manera, digámoslo así de claro. Ahora bien, sí me parece muy repudiable que se publique la historia clínica de una funcionaria que hace denuncias de corrupción en un gobierno. Hombre, Angie Rodríguez acaba de afirmar una cosa muy grave en Blue Radio, en Mañanas Blue. Dijo que el presidente Petro, en medio de esas amenazas, le recordó su pasado como guerrillero. ¿Exactamente Angie Rodríguez le mencionó este episodio? Fue aterrador, sí, en efecto, y pues lo hizo público. Ella me contó básicamente que en efecto él le recordó su pasado guerrillero como una forma velada de intimidación. También le recordó la intrusión armada de unos hombres a la casa, en la residencia de sus papás. Todo esto termina siendo, proveniendo de un hombre tan poderoso como el presidente de la República, sin duda una amenaza velada, o directa tal vez incluso. Pero para el presidente Petro la historia es otra. Seguramente deberá ser la justicia la que defina quién tiene la razón en todo este penoso escándalo que salpica los cimientos de la misma Casa de Nariño. Pues hace unas horas el mandatario reaccionó a estas declaraciones de quien fuera su escudera. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué dijo el presidente? Varias cosas. Le dice que es una mentirosa, que tiene vínculos con los paramilitares, que no asistía a la Casa de Nariño para las reuniones del Fondo de Adaptación y que miente porque se quiere atornillar en el poder. En su mensaje, largo mensaje de X, dice el presidente: he decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira. No conocía a Angie hasta que tomó su puesto en el DAPRE y fue un desastre. Por razones extrañas, colaboró con sectores venidos del paramilitarismo. Debí sacarla, pero mi criterio hacia la mujer madre cabeza de familia me lo impidió y la trasladé al Fondo de Adaptación.
También en este mensaje el presidente Gustavo Petro hace referencia a los señalamientos de Angie Rodríguez en el sentido de que algunos miembros de la policía le habrían dicho a ella que la muerte del coronel Oscar Dávila, involucrado en las chuzadas a Amarel Bisbesa, no se habría suicidado. Le dice el presidente: yo conocí al coronel Oscar Dávila y sé que su suicidio fue producto de la presión de algunas periodistas buscando algo que no fue real. La investigación penal está en manos de la Fiscalía y decir que ordenamos matar desde la presidencia es la peor calumnia que se ha dicho de mi presidencia. Ni como presidente ni como combatiente del M-19, del que Angie me decía que era su padre y también era mentira, ordené asesinar a alguien. El respeto por la vida en general ha sido el principio y el eje de mi política. Y por supuesto, en este largo mensaje, el presidente hace referencia a la polémica Juliana Guerrero. Niega que haya tenido alguna relación amorosa con ella, dice que eso es falso. Y dice que ella no entró al Viceministerio de la Igualdad sencillamente porque no reunía los requisitos. Uno de ellos era que tuviera 25 años de edad y no los tenía. Gracias, Luis Eduardo. 12:59. Pues muchos se preguntan cuáles son las implicaciones de este caso. A propósito, nos acompañan los analistas Gabriel Cifuentes y Pedro Viveros. Gracias por acompañarnos. Y esta pregunta inicial va para los dos. Y comienzo con Pedro. Para usted, ¿cuál es el hecho más grave de todo lo que denunció esta mañana Angie Rodríguez? Sé que no es fácil porque están los presuntos maltratos, las acusaciones de corrupción, bueno, incluso la misma respuesta del gobierno. Para usted, Pedro, ¿qué es lo más grave? Bienvenido. Ana Milena, un saludo a usted, también a Gabriel y a los televidentes. No, yo creo, Ana Milena, que es lo que corrobora la forma poco estable como el gobierno ha tramitado los problemas de las denuncias. Este es un nuevo capítulo y para mí eso es lo más grave, que cada día que sale una denuncia corrobora que el gobierno del presidente Petro nunca fue un gobierno estable y los escándalos siempre salieron de adentro del círculo del señor presidente, Ana Milena. ¿Y para usted, Gabriel? Pues a mí me parece aterrador lo que se conoció en los últimos días por parte de quien fuera además la mano derecha del presidente y que por supuesto tendrá que ser la justicia la que le dé veracidad a sus denuncias y decir otra cosa, las denuncias, como bien señalaba Pedro, no solo vienen de las entrañas del Palacio de Nariño, sino que ya son un cúmulo, una secuencia de delicados escándalos protagonizados por altos funcionarios, lo que ya no parecería ser un tema de escándalos o de actos de corrupción, intimidación, abuso de poder aislados, sino un entramado mucho más sistémico y preocupante al interior del gobierno nacional. Una acumulación de escándalos, correcto, don Gabriel. Pero, don Pedro, si una funcionaria denuncia actos de corrupción, maltrato, presiones, ¿cuál es el papel de las autoridades acá? ¿Cuál es la responsabilidad de la Fiscalía, de los organismos de control en un caso como este? Juan Camilo, un saludo. Pues mire, yo tengo que decirlo abiertamente, la Fiscalía ha estado en silencio no solamente en este caso, sino en muchos otros. Ojalá que la señora fiscal proteja y yo creo que el caso de Angie Rodríguez no es ni siquiera de un gobierno, sino del Estado en su totalidad que tiene que protegerla y entregarnos a los colombianos la verdad de lo que ocurrió, no solamente en este escándalo, Juan Camilo. Es que, repito, todos los escándalos del gobierno han salido de las entrañas del propio presidente y eso amerita que alguien nos diga qué ocurrió en cada uno de estos casos para no seguir especulando, Juan Camilo. Para no seguir especulando, Pedro y Gabriel, tal vez en esa misma línea de qué depende que estas denuncias trasciendan el debate político y se conviertan en un caso con consecuencias judiciales. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que aquí hay dos niveles de análisis. El nivel jurídico frente a la tipificación, frente a lo que la justicia determine que efectivamente sucedió y paguen los responsables si efectivamente se cometieron estas conductas delictivas. Pero por el otro lado, indudablemente esto va a dejar una mácula política y esto va a ser la nueva papa caliente para la oposición, va a ser una papa caliente para el partido del presidente, quien va a ser líder de esa oposición, y van a tener que invertir mucho capital político en salir en la defensa de situaciones absolutamente reprochables y que hasta ahora no han merecido el reproche necesario, la autocrítica suficiente por parte de la izquierda en Colombia. Terminar, después de esta seguidilla de acusaciones, don Pedro,
durante estos 4 años, ¿dónde ha quedado la dignidad presidencial? Juan Camilo, hay una frase que yo leí hace un tiempo y yo creo que resumiría mucho esto, y es: las formas terminan perfeccionando la verdad. Y este gobierno del presidente Petro no ha tenido formas. Desde que comenzó el gobierno, la forma de manejar el poder en Colombia ha sido, en mi opinión, un total fracaso. Por eso le repito la frase: las formas terminan perfeccionando la verdad, Juan Camilo. Pues espero, Viveros, Gabriel Cifuentes. Aquí nos podríamos quedar conversando, señores, pero el tiempo apremia. Muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo y gracias. Saludo a Gabriel. Gracias. 1:04 p.m. Pues frente a este caso, la Asociación Colombiana de Psiquiatría se pronunció haciendo un llamado contundente a la responsabilidad con el lenguaje y a no usar la salud mental como un argumento para desacreditar a una persona. Más temprano, en Noticias Caracol en Vivo, hablamos del tema con el presidente de esta agremiación médica. Un diagnóstico de una condición mental ¿es sinónimo de incompetencia? No es sinónimo, y es importante aquí resaltarlo y ponerlo en comparación con cualquier otra enfermedad. Cuando pensamos en una persona con una diabetes, con una hipertensión arterial, es decir, es una persona que puede trabajar sin ningún inconveniente cuando mantiene sus controles, cuando tiene su tratamiento. Aquí sucede absolutamente lo mismo. Hay diferentes personas en todo el mundo profesional, laboral, académico, con diagnósticos de psiquiatría, de una enfermedad mental, y que pueden desempeñar sus funciones y sus actividades sin ninguna dificultad, y esto no debe ser motivo de rechazo o de llegar a considerar que no son personas aptas para desarrollar determinada labor. Se ha utilizado una expresión que es la de paciente psiquiátrico. ¿Qué pasa, por ejemplo, a la hora de su credibilidad y a la hora, por ejemplo, de poder ser escuchada de manera crítica? Doctora, infortunadamente hay 2 palabras que se utilizan recurrentemente para desestimar, desacreditar e inferiorizar a personas que tienen algún tipo de patología o enfermedad mental, y son 1, el de paciente psiquiátrico, y 2, el de loco. Es importante resaltar que no se deben utilizar este tipo de términos para desacreditar a ninguna persona, y mucho menos para poner en duda o en tela de juicio las capacidades. ¿Es una condición de salud mental un criterio para despedir a un empleado? No es absolutamente ningún criterio. Y aquí también vuelvo a ser enfático, como cuando nosotros hablamos de cualquier otro tipo de enfermedad. Son personas que tienen todo el derecho a trabajar, que tienen todo el derecho a acceder a unos tratamientos, que tienen todas las posibilidades después de su recuperación y su tratamiento de retornar a sus actividades laborales, académicas, ocupar absolutamente todos los cargos y desempeñarse como absolutamente todas las personas. Este caso también nos permite hablar de un aspecto que ustedes plantean en el comunicado, y es la reserva médica, el hecho de hacer pública una condición que además, como lo hemos mencionado, es estigmatizante. La legislación y la reglamentación en nuestro país es totalmente claro al considerar que la historia clínica pues, es un documento médico legal que es de propiedad de cada una de las personas, que quienes pueden solicitar el acceso o la historia clínica pues es cada persona. Bajo algunas circunstancias se podría llegar a considerar otro procedimiento para poder solicitarla, o bajo autorización de la propia persona. Y esto además es importante porque pues es una información privada, y que la información debe ser únicamente utilizada para el bienestar, el mejoramiento del paciente y los trámites que se requirieran para su proceso de tratamiento. No quisiera dejar pasar todo este caso para hablar del maltrato laboral, de la violencia de género política. ¿Qué papel juega esto en la salud mental y emocional de una persona? Bajo ninguna circunstancia, en ningún entorno debe estar permitido el maltrato ni la violencia en absolutamente ningún nivel, porque sabemos muy bien que el maltrato y la violencia hacia una persona pues, puede afectar la integridad y el bienestar y el desarrollo adecuado de sus actividades. Por lo tanto, sí se puede constituir como uno de los factores de riesgo para llevar a el desarrollo de una depresión.
A la 1:08 p.m, regresamos al Ministerio de Hacienda, donde la Policía Judicial de la Contraloría General adelanta una inspección para recabar información relacionada con más de 14.000 contratos suscritos en las últimas semanas. Luis Apolo, ¿qué ha trascendido? Lucía, buenas tardes. Llegaron aquí a estas instalaciones del Ministerio de Hacienda en el centro de la capital del país, faltando 15 minutos para las 10 de la mañana. Ustedes ven las imágenes. 4 miembros de la Policía Judicial de la Contraloría. ¿Cuál es el propósito de ellos aquí? Verificar y recaudar insumos y material probatorio, tanto físico como digitales, para hacerle seguimiento a esa advertencia que ha hecho la Contraloría, específicamente por riesgos presupuestales y contractuales que comprometen la sostenibilidad fiscal del país. ¿Y qué dice la Contraloría? Esto se debe a la acelerada contratación que ha hecho el gobierno en las últimas 4 semanas luego de la ley de garantías. Estamos hablando de 14.414 contratos suscritos por un valor cercano a los 4,55 billones de pesos. Y esto es lo que generó esa advertencia de la Contraloría, que en su informe dice que esto genera presiones de caja y rezagos en reservas presupuestales. Dice la Contraloría, este ente de control, que cada uno de estos contratos debe tener un respaldo, una planeación y también ese respaldo presupuestal. Entonces a esta hora continúan, ya llevan cerca de 3 horas aquí la Policía Judicial de la Contraloría recogiendo toda esta información y van a estar hasta el viernes. Hoy se inicia una nueva era política en Perú. La derechista Keiko Fujimori, de 51 años, asume como presidenta con el reto de estabilizar ese país sumido durante una década en una crisis de gobernabilidad que ha hecho desfilar por la Casa de Pizarro a 9 mandatarios. Fujimori, que derrotó por menos de 50.000 votos al izquierdista Roberto Sánchez, recibe a esta hora la banda presidencial en la sede del Congreso en Lima. Ahí la vemos justamente en el momento en que está iniciando la ceremonia. Su llegada a la presidencia implica el retorno del fujimorismo al poder ejecutivo después de casi 26 años, un hecho que causa gran división en Perú, pero por otro lado, refuerza la tendencia regional de ascenso de gobiernos conservadores en América Latina. De hecho, hoy le acompañan ahí a la juramentación los mandatarios de Argentina, Javier Milei, de Chile, José Antonio Kast, Rodrigo Paz de Bolivia y Daniel Noboa de Ecuador, todos derechistas. También asisten el rey de España, Felipe VI, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. Por Colombia está el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, que se reunió con ella esta mañana para acordar el fortalecimiento de las relaciones. Y de esto vamos a hablar con María Teresa Aya, nuestra analista internacional. Teresita, ¿quién es Keiko Fujimori y cómo le pesa su apellido y la sombra de su padre? Margarita, buenas tardes. Keiko Fujimori lleva años defendiendo el legado de su padre, Alberto Fujimori, presidente entre 1990 y el año 2000, sobre todo en temas de economía y seguridad, a la vez que se esfuerza por mostrarse como una verdadera demócrata. Y es que recordemos, Fujimori es reconocido por haber acabado con el grupo terrorista Sendero Luminoso, pero también por enfrentar numerosos escándalos de corrupción, un autogolpe en 1992, a la vez que enfrentó masacres y desapariciones forzadas precisamente en el marco de la guerra contra Sendero Luminoso. Esto lo hizo pasar 16 años en la cárcel. Por eso para ella es importante defender el legado, pero mostrarse dentro del fujimorismo como una verdadera demócrata. Y después de 4 intentos seguidos de llegar a la presidencia, ¿qué representa este triunfo en medio de la inestabilidad política que ha tenido este país por una década? Este triunfo responde a 3 factores. 1, seguridad. En un país donde el 60% de la gente tiene miedo a salir de día y más del 85% miedo a salir de noche, ella ha prometido ordenar la casa. 2, en el tema de economía, ha dicho que va a seguir con la exploración minera, sobre todo el tema del cobre, que es muy importante para el Perú, y que tiene un plan para enfrentar al Niño y lo que pueda traer en el tema agrícola. Y como decías, Margarita, responde también a ese giro a la derecha que estamos viendo en América Latina, una región que en su gran mayoría está muy descontenta con las promesas de la izquierda en temas de economía y seguridad.
Pues ahí vemos en directo la señal de la ceremonia que está teniendo lugar en este momento en la sede del Poder Legislativo en Lima, Perú, en la cual Keiko Fujimori asume la presidencia de ese país. Gracias, Margarita. Teresita, 1:14 p.m. Volvemos al plano nacional porque a pesar de que el Senado de la República ya había aprobado el traslado de los congresistas al Cauca, hoy tendrá que discutir nuevamente una proposición para que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella sea en Cali. Juan David Ríos, usted está en el Congreso de la República. ¿Qué pasa hasta ahora? ¿Cómo avanza la discusión? Hola Ana Milena, una feliz tarde. Mire, por lo pronto estamos a la espera de que se lea esta nueva proposición. Salvación Nacional ya presentó esa intención del presidente Abelardo de la Espriella de posesionarse en Cali, en el departamento del Valle del Cauca. Ya la semana pasada se había aprobado el departamento del Cauca, pero ahora hay que cambiar de lugar y todo eso tiene que darse en contados minutos aquí en el Senado de la República. Están a la espera justamente porque están escogiendo en este momento cómo quedan conformadas las comisiones de las 7 comisiones que existen en el Senado, justamente con los diferentes congresistas. Y paralelamente en Cámara de Representantes ya están discutiendo justamente esta misma proposición para que todo el Congreso en pleno se traslade a Cali y puedan posesionar a Abelardo de la Espriella. Nosotros estamos, por supuesto, atentos a lo que ocurra acá en plenaria, pero les cierro con un dato, y es que el Partido Conservador hoy oficializó que serán partido de gobierno. Estábamos hablando, por supuesto, de los senadores y de los representantes a la Cámara del Partido Conservador que se adhieren entonces a las intenciones que tiene Abelardo de la Espriella con este órgano legislativo. Nosotros por lo pronto estamos a la espera de que se vote el día de hoy justamente esta intención de que la posesión de Abelardo de la Espriella sea en la ciudad de Cali. Ya veremos esos resultados. Juan David, gracias. Pues el gobierno electo ya presentó un plan para lo que sería el acto de posesión presidencial el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali, y con el que además buscan ultimar detalles una vez se conozcan la decisión en el Congreso. Nicole Buitrago, ¿dónde sería la posesión entonces? Lucía, buenas tardes. El plan es el siguiente. Esta posesión presidencial tendría lugar en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, un auditorio, un recinto que fue inaugurado en el año 2024, moderno y que tiene aforo para 2.200 personas y que además se encuentra dentro de este campus universitario. Se esperaría que esta ceremonia arranque a las 10 de la mañana con la presencia de los congresistas que se trasladen a la ciudad de Cali, y después a las 2 de la tarde el presidente electo Abelardo de la Espriella se trasladaría para hacer un reconocimiento a las tropas ante las fuerzas militares en el cantón militar Pichincha, que está ubicado a tan solo 2 kilómetros de este auditorio, de este campus universitario. Lo que han confirmado las autoridades hoy después de un consejo de seguridad es que están ofreciendo hasta 500 millones de pesos por información que permita prevenir cualquier tipo de alteración al orden público. Escuchemos. Nosotros, como lo venimos haciendo estos 2 años, respetaremos el derecho de la ciudadanía a cualquier manifestación pacífica dentro del marco de la ley, pero nuestra tolerancia con el vandalismo, con la violencia, con los bloqueos, será 0. Quiero ser muy claro en eso. Ya estamos tomando las medidas con nuestra policía, con el ejército, con la demás fuerza pública, para asegurar que Cali sea un ejemplo de ciudad, que un ejemplo de convivencia, un ejemplo de reconciliación el día de la posesión. Si en el Congreso se aprueba esta proposición para que la posesión sea en la ciudad de Cali, ya también hay una agenda posterior confirmada, y es que el presidente electo Abelardo de la Espriella realizaría su primer consejo de seguridad en la Escuela Militar de Aviación de la Fuerza Aeroespacial, esto el sábado 8 de agosto. Gracias, Nicole. 1:17 p.m. En otros temas, Bogotá avanza en la definición de las medidas que regularán el uso de celulares y dispositivos tecnológicos en los colegios públicos de la ciudad. María Juliana Reyes, ¿ya se conocen cuáles serían esas medidas? Ana Milena, televidentes, muy buenas tardes. Pues le cuento que estas medidas se emitirán a través de una resolución que está en construcción por parte de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Pero lo que sí nos adelantaron es que hay un punto clave, y es el tema de la restricción del uso de los celulares. Esto tanto en las aulas de clase como también en los descansos. Así lo ha compartido con nosotros la Secretaría de Educación de Bogotá, manifestando que esto va a ser especialmente en los colegios públicos de Bogotá, los 412 que hay, y lo que se espera entonces es poder dar un lineamiento para que se pueda dar un uso seguro de estos dispositivos en los colegios.
9 horas al día. Ese es el tiempo que en promedio los jóvenes pasan frente a las pantallas de sus celulares, según un estudio de la Secretaría de Educación de Bogotá. Ante esta realidad, la ciudad busca poner freno y 412 colegios públicos deberán restringir el uso de estos dispositivos. Con una identificación de la necesidad de poder tener espacios autorregulados. Las clases creo que son claras, afectar o minimizar más bien la falta de atención que se puede dar en una clase es importante. Y por último, también es claro que en descansos y momentos de alimentación es importante que haya una restricción. Podríamos incluso llegar a pensar en unos usos puntuales permitidos por un lapso, tiempo de corto, llamar a un familiar, comunicar un mensaje, expresar algo en momentos puntuales. Los resultados arrojaron que las redes sociales concentraron la mayor parte del tiempo en pantalla, seguido de los videojuegos y los servicios de mensajería instantánea. Para los padres de familia, esta es una medida necesaria en las aulas. Ellos se envician demasiado y tendría que tener un control y una supervisión muy estricta por parte del colegio para que sea una herramienta positiva en su aprendizaje. Sin embargo, el estudio también reveló que la mayor parte del tiempo en uso de los dispositivos es en las noches, por lo que el acompañamiento en los hogares es esencial para garantizar que los entornos digitales sean seguros. La Unión de Colegios Internacionales de Colombia ya implementa estas restricciones e incluso tiene un manual para las familias. Todo esto pues lleva a que los estudiantes puedan estar presentes y no estar afectados por notificaciones permanentes que suelen venir con los teléfonos o dispositivos personales. En general ha sido una medida que tiene un éxito muy positivo, que también se ve en muchos otros países, y los 25 colegios que han hecho parte de este movimiento de Desconectar para Conectar están muy satisfechos con los resultados. La resolución establecerá medidas de acuerdo con la edad de los estudiantes, con el objetivo de mejorar la concentración y la convivencia, frenar el ciberacoso y prevenir el maltrato escolar en las aulas. Como lo escuchábamos en el informe, esta regulación de los celulares en planteles educativos oficiales de Bogotá busca mejorar la concentración y la convivencia justamente en esos colegios, pero también pone sobre la mesa una discusión de fondo. ¿Qué impacto tiene el uso excesivo de las pantallas en el desarrollo de los niños y los adolescentes? Camila Olaya, ¿qué le dicen los expertos? Ana Milena, expertos en educación respaldan esta medida del distrito y afirman que esta decisión llega en un momento donde cada vez hay más evidencia sobre el impacto en el uso de las pantallas a temprana edad, no solo en niños, sino también en adolescentes. Explican que la discusión tiene que ir más allá de esa restricción del uso de los celulares en los planteles educativos, sino que también se debe analizar su influencia en el aprendizaje e incluso en la salud mental de estos menores. Y por último afirman que el éxito de esta medida también estará acompañado y debe estar acompañado de los límites que establezcan los padres en los hogares. Hay miles de investigaciones en el mundo y las conclusiones son muy claras. Uno, el impacto del acceso muy temprano a pantallas deteriora la atención de los niños, debilita la motricidad, disminuye el vocabulario y en el caso de jóvenes también sabemos, y esto es muy grave, deteriora la salud mental. Son niños jóvenes más tristes, más ansiosos, que viven comparándose todo el tiempo. Por lo tanto, hay que aplaudir a la Secretaría de Educación de Bogotá. Tiene que haber corresponsabilidad. Una cosa es lo que podemos hacer los colegios, pero falta un componente todavía más esencial, que son los padres. Es muy equivocado que los padres les compren celulares, tabletas y pantallas desde los 2 años. El promedio en Colombia es que los padres les entregan un smartphone a los 9 años a sus hijos y después le dicen a los colegios, por favor, restríngalo. No, necesitamos acción conjunta.
Mientras tanto, los colegios privados afirman que ya venían aplicando estas restricciones en el uso de los celulares en algunas de las instituciones y aseguran que esta medida optada por el distrito puede ser una guía básica para fortalecer el uso de las tecnologías dentro de los planteles. Camila, gracias. 1:23 p.m. A esta hora hay cierre total de la vía a la línea por una protesta ciudadana, pues los damnificados por el deslizamiento que ocurrió en el kilómetro 47 piden soluciones. Nelson Murillo, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenas tardes, María Fernanda. Efectivamente, desde el kilómetro 47 se registra esta movilización ciudadana de los afectados que resultaron damnificados por el deslizamiento del sábado en el kilómetro 47, en el denominado sector Calle Larga, aquí en Cajamarca, Tolima. Dicen que necesitan soluciones de vivienda para poder retirarse del lugar donde se encuentran, más aún tras el anuncio de Invías en el sentido de que se debe realizar una reubicación debido a que este talud tiene bastante afectación y es lo que en últimas pone en riesgo esta importante vía nacional por la cual se mueve al menos el 70% de la mercancía que hay en este país. Así las cosas, se espera que entonces una vez haya una reunión entre los damnificados y la Alcaldía Municipal de Cajamarca se empiecen a establecer las soluciones. En el siguiente informe, las afectaciones que viven los habitantes de Cajamarca por esta situación. A las 10 de la mañana, habitantes de Cajamarca instalaron barricadas y cerraron totalmente el paso vehicular hacia el alto de la línea, vía que ya estaba con cierre a un carril desde el sábado por un deslizamiento. Los habitantes están inconformes por las pérdidas que genera la inestabilidad de la vía. Es el caso de Giovanni Merchán, que vive de su trabajo en un restaurante. Y me está afectando mucho por lo que se reduce el trabajo, las horas laborales, entonces ya afecta mucho lo que llaman comercios. Ya no los buses, transporte ya pasan de largo. Luis Carlos, otro comerciante, explica cómo se ve afectado. Pero al estar esto atapado y todo eso, ¿quién va a sufrir? Sufre la gente que viene a comprar y sufre el campesino que no tienen a quién venderle. El 70% del transporte de carga se moviliza por esta vía nacional. El cierre provoca afectaciones a los transportadores y los viajeros. No, muy berraco, se complica todo. Cierran esta vía y se paraliza el país. Estaba complicado porque había paso un carril, pero ahora cerrado, ¿cuánto se puede demorar su carga, ir a hacer su vuelta jumbo? Normalmente es una semana, ahorita toca destinar prácticamente 2 semanas para hacer un viaje. La verdad es que nos afecta bastante porque tenemos que ir a hacer una diligencia al valle y estamos perjudicados. Llevamos más o menos unas 2-3 horas de retraso por el trancón. Para resolver la inestabilidad de la carretera, el Invías propone la reubicación de las familias que viven en el sector afectado y un manejo adecuado de la filtración de aguas servidas provenientes de esas casas. Hay que hacer una reubicación de estas viviendas que se encuentran a los lados de la vía. Son viviendas que tienen peligro de colapso inmediato si no se articula con el municipio de Cajamarca la reubicación inmediata de estas viviendas. La propuesta ahora debe ser analizada y materializada por la Administración Municipal de Cajamarca. Y mientras continúan las restricciones de movilidad en la vía hacia el alto de la línea, cientos de conductores han tenido que utilizar rutas alternas, ustedes la ven en pantalla, para poder llegar a sus destinos. Paula Bernal en Caldas. Usted se encuentra justamente en una de esas rutas alternas. ¿Cuál es el panorama allá? Ana Milena, muy buenas tardes, y así es, como usted lo decía, nosotros estamos ubicados en este momento en una ruta alterna que de Sabinas conduce al Alto de Letras, justamente por donde llegan los vehículos que se desplazan desde la capital del país. Durante todos estos días ha habido alto flujo vehicular porque muchos conductores con los cuales hemos estado conversando aseguran que es mejor desplazarse por aquí, así se les dupliquen en algunos casos los gastos y en otros casos el tiempo, casi en 6 horas más. En este informe, los testimonios de los conductores afectados y, por supuesto, las alternativas que han implementado las autoridades de carreteras de Caldas.
Ante el deslizamiento que se registra en la vía hacia el Alto de la Línea en Cajamarca, Tolima, los conductores de carga pesada están tomando desde la capital del país la ruta Honda Mariquita, Alto de Letras, Manizales. Y en el caso de los vehículos particulares, están tomando la ruta Armero, Líbano, Murillo, Manizales, tardando 6 horas más en el recorrido, y esto sin contar que implica mayores exigencias, especialmente por sus pronunciadas pendientes, curvas y las condiciones propias de una vía de alta montaña. Es de muchas curvas, tiene algunos daños la malla asfáltica, por lo que es necesario que respetemos todas y cada una de las normas de tránsito, respetar la velocidad, sobre todo la prelación que deben tener los vehículos, porque en algunas curvas pues no pueden transitar los dos vehículos al tiempo, por lo que hay que hacer una prelación a los vehículos que van subiendo. Los conductores que se están teniendo que desplazar por este corredor vial aseguran que el desplazamiento por el Alto de Letras no solamente se hace más extenso, sino que también es más estrecho. No, pues por esta vía es muy complicado, por lo estrecha no rinde igual. En costos, en tiempo. Más en tiempo, porque en costos de pronto es un poquito menos, pero en tiempo sí mucho. En cuanto a tiempo, sí, claro, es mucho más tiempo, y en costos, digamos que si uno viene para Manizales, pues no va a ocasionar de pronto ningún costo más, pero si va, digamos, hacia la ciudad de Cali, Popayán o otras ciudades, se van a incrementar los costos en cuanto a peajes y combustible. Entre tanto, las autoridades implementan planes de contingencia para dar manejo al alto flujo vehicular que se presenta en el tramo vial. Sí, se ha hecho un refuerzo en temas de personal. La seccional de tránsito y transporte Caldas dispuso de algunos uniformados para que puedan garantizar las condiciones de seguridad y de movilidad en este corredor vial. La Policía de Carreteras mantiene presencia permanente sobre este corredor para regular el tránsito y hace un llamado a los viajeros a conducir con prudencia y evitar maniobras peligrosas. Además, la vía que de Murillo conduce a Manizales cuenta nuevamente con pico y placa ambiental los fines de semana. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. Una persona muerta, un centenar de heridos y un número aún no determinado de atrapados entre los escombros dejó un terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el sur de Japón. El sismo causó el desplome de varios edificios, entre ellos un centro comercial. Gonzalo Robledo, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos amplía desde Tokio. Según la Agencia Meteorológica de Japón, el seísmo tuvo lugar a las 4:27 minutos de la tarde de hoy martes y el hipocentro se situó a una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros cerca a la ciudad de Uto. Según los medios japoneses, unos 90 minutos después de ocurrido el terremoto, tuvo lugar una explosión en el centro comercial Aeon Mall en la ciudad de Kashima. El muro empezó a derrumbarse poco a poco y caían bastantes cosas desde arriba. Sentí como si mi cuerpo flotara en el aire, así que por un momento no me di cuenta de que era un terremoto. El terremoto produjo el descarrilamiento de un tren de carga en la ciudad de Yasuhiro, al sur de la prefectura, y obligó a suspender los servicios ferroviarios de pasajeros, incluido el tren de alta velocidad, para revisar las vías. Kyushu es la tercera isla más grande de Japón y aloja 2 centrales nucleares, la de Genkai en la prefectura de Saga y la de Sendai en la prefectura de Kagoshima. Según la televisión pública NHK, las centrales nucleares no reportaron anomalías ni cambios en los niveles de radiación ni en sus alrededores como consecuencia del temblor. Recordemos que el archipiélago japonés está situado sobre la intersección de 4 placas tectónicas y registra el 10% de todos los terremotos del mundo, o unos 2.000 al año. Pese a la frecuencia de seísmos, la mayoría suelen ser registrados solo por los aparatos de medición sísmica y los daños son aminorados por los estrictos protocolos de construcción de este país. Sin embargo, la Agencia Meteorológica de Japón informó que después de este terremoto de hoy se desencadenó una intensa actividad sísmica en la zona e hizo un llamado a extremar la precaución durante los próximos 2 o 3 días. Desde Tokio, para Alianza Informativa Latinoamericana, les informó Gonzalo Robledo. Gonzalo. Centenares de bomberos luchan por contener las llamas de los incendios forestales en al menos 6 países europeos, entre ellos España y Francia. Intentan aprovechar una ventana de oportunidad ante la llegada de una nueva ola de calor. Desde la Comunidad de Madrid, Daniel Puchol tiene más detalles.
Sí, Europa se enfrenta a una de las temporadas de incendios más terribles de los últimos años. En España, donde me encuentro, los focos activos en la zona centro, especialmente entre Madrid, Ávila y Toledo, mantienen en alerta a miles de vecinos y a los equipos de emergencia que trabajan contra un fuego alimentado por temperaturas extremas y vientos cambiantes, hasta el punto de que se ha decretado la emergencia nacional. Pero la situación se replica en otros puntos del continente. Francia, por ejemplo, combate incendios en el sur, donde la sequía prolongada ha convertido los bosques en material altamente inflamable. En Italia, los focos en Sicilia y Calabria han obligado a evacuaciones y cortes de carreteras, mientras que en Grecia vuelven a enfrentarse a incendios de gran magnitud. Además, Portugal lucha contra frentes que avanzan con rapidez en el norte del país, e incluso Alemania y Croacia han reportado incendios inusuales para esta época, reflejo de un verano que está rompiendo patrones históricos. En todo caso, el denominador común es la ola de calor que atraviesa Europa, con temperaturas que superan los 40 grados y una humedad mínima que convierte cualquier chispa en un incendio de comportamiento explosivo. Desde Madrid, el olor a quemado en algunos municipios cercanos recuerdan que la emergencia sigue activa. Así pues, Europa arde, y desde este punto de conexión en Madrid, con miles de hectáreas quemadas y miles de personas también evacuadas, la sensación es que cada país está librando su propia batalla contra un mismo enemigo, el calor extremo y los incendios forestales. Desde Madrid, España, Daniel Puchol Bogani para la Alianza Informativa Latinoamericana. Sigan ustedes en estudio. Daniel. Vuelve la agitación política a las calles de Venezuela. Sectores de oposición convocados por María Corina Machado salieron a las calles en distintos estados del país. En Caracas, dirigentes que estuvieron tras las rejas exigieron garantías para elecciones libres y la liberación de todos los presos políticos. Por su parte, el oficialismo rindió homenaje al expresidente Hugo Chávez. Las movilizaciones anteceden a un nuevo diálogo entre algunos sectores opositores y el gobierno, previsto para el 1 de agosto, diálogo en el que no participarán María Corina Machado. Un ciudadano polaco fue arrestado por presuntamente vandalizar la imagen de la Virgen del Monte de las Apariciones y prenderle fuego al altar externo de la capilla de Medjugorje en Bosnia y Herzegovina. Así amaneció la famosa Virgen, con letreros ofensivos y cubierta de pintura negra. Además, un medio local publicó el video del momento en que el hombre entra al altar, rocía un líquido inflamable y posteriormente le prende fuego, reduciendo gran parte del lugar a cenizas, a pocos días de una de las peregrinaciones más grandes, donde se espera la llegada de miles de feligreses devotos católicos. Y para el cierre, un rescate de película en las playas de California, Estados Unidos. Un salvavidas de tan solo 16 años luchó contra las olas del mar para rescatar a un niño de 10. Ambos recibieron el fuerte sacudón de las corrientes del agua, pero lograron salir a la orilla. Los angustiosos momentos fueron captados por un testigo. El socorrista tuvo que luchar contra la fuerza de la corriente y contra el tiempo para poder poner a salvo al menor, quien ahora por fortuna está en condición estable. Dos reuniones claves tuvieron lugar hoy en la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump recibió tanto al presidente de Ucrania como al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Juan Camilo Merlano en Washington, ¿qué dijeron los líderes sobre las guerras de Ucrania e Irán? Margarita, productivas y positivas, así calificó la Casa Blanca estas dos reuniones del presidente Donald Trump en el despacho Oval con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Con el primero habló sobre la propuesta de los Estados Unidos, la iniciativa para que Ucrania pueda avanzar en la fabricación de sus propios misiles tipo Patriot y también prestarle más respaldo a Ucrania en la guerra contra Rusia. Cabe destacar una ausencia importante en esa reunión, y es que no hizo presencia el vicepresidente J.D. Vance, quien, recordemos, sí había estado reunido en esa última cita en el despacho Oval, en donde hubo ese enfrentamiento durísimo con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y también con el presidente Donald Trump. J.D. Vance sí estuvo en la reunión posterior con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que se enfocó fundamentalmente en los pasos a seguir con lo que respecta a la guerra en Irán. Y hay que destacar que el presidente Trump estuvo bastante molesto, o disgustado más bien,
porque horas antes de realizarse esta reunión, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo ante medios de comunicación que había preocupación porque Irán estaba reconstruyendo su programa nuclear. Pues esta mañana el presidente Trump, en una entrevista con Fox News, dijo que Netanyahu no tiene que decirle a Estados Unidos qué hacer, que ellos ya están al tanto de cualquier tipo de intento de Irán, que acabaron con todas sus capacidades nucleares y que no es una preocupación. Posteriormente, el presidente Trump se fue a lo que son las honras fúnebres del senador Lindsey Graham, que de hecho es el motivo por el cual tanto Zelensky como Benjamín Netanyahu se encuentran aquí en Washington. Una ceremonia que avanzó primero en el Capitolio, en la rotonda del Capitolio, con todos los honores, y que ahora avanza en la Catedral Nacional de Washington. Juan Camilo, gracias. En más información nacional, el presidente electo Abelardo de la Espriella adelanta a esta hora su empalme regional en el Tolima. El departamento atraviesa serios problemas en materias de vial, de salud y por supuesto la presencia de grupos criminales, entre otros. Marjorie Trujillo, ¿cómo avanza el empalme? Sí, señora, mire, hace unos minutos habló el nuevo presidente electo Abelardo de la Espriella y precisamente habló sobre fortalecer la fuerza pública en este departamento. Dijo que creará un batallón de alta montaña en el municipio de Río Blanco y se creará una nueva base militar en el norte del Tolima. Fue contundente en un mensaje que le envió a miembros de las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo que operan en este departamento. Quiero aprovechar los micrófonos de todos ustedes para hacer un aviso parroquial o un clasificado, si se quiere, para los delincuentes, bandidos, narcoterroristas y miserables que tienen azotado a este gran departamento. Tienen 10 días para entregarse. Si no se someten, van a ser dados de baja como en derecho corresponde y se van a acordar de mí. A los bandidos de la facción de alias Iván Mordisco, Giancarlo Rodríguez Masmela, alias Chapolo, a Bleiner García, alias Bleiner o el Viejo, a alias El Enfermero y alias Piolín, de esa facción de Iván Mordisco, de ese gaor de Iván Mordisco, 10 días para que se entreguen, de lo contrario sabrán lo duro que muerde el tigre. Además del tema de orden público, el presidente anunció que durante una semana llegará a Ibagué para hacer todos sus consejos con sus ministros, reunirse con las autoridades de este departamento y así hacer presencia aquí en el Tolima. También dijo que fortalecerá el conservatorio de esta ciudad como la Universidad del Tolima. Más temprano le preguntamos a los ibaguereños, a las autoridades, cuáles son esas necesidades que le quieren manifestar al presidente electo. Los alcaldes de los 47 municipios del Tolima organizaron sus peticiones al presidente electo por regiones. Los del sur del departamento delegaron al alcalde de Chaparral. Primero, pues que se trabaje mucho en la viabilidad, en los avales sectoriales para los proyectos de OCADPAS, que tenemos muchas dificultades. Igualmente, en varios municipios tenemos recursos de incentivo a la producción, no hemos podido ejecutarlos porque precisamente no hemos podido tener la oportunidad de tener los avales a través de la UDME y el Ministerio de Minas. El alcalde de Cajamarca pidió prioridad para la doble calzada Ibagué-Cajamarca. Si esta vía se llegase a ir, el país se para y definitivamente tendrá que el gobierno hacer una obra que le va a costar más, que va a perder mucho más el país. Así que estamos llamados a hacer planificación. Y no solamente intervención en los momentos de riesgo. La gobernadora del Tolima pide que destraben los recursos para recuperar los más de 9.000 kilómetros de vías terciarias que se encuentran en mal estado, una situación que afecta la calidad de vida de los campesinos. Uno siembra, uno va a cosechar y si no entra la turbo, hasta donde uno tiene los cultivos, toca pagar un campero y eso genera costos. Ya eso le toca sacarlo uno del bolsillo de uno para poder movilizarle la carga. Por su parte, los gremios económicos solicitan la ampliación y el mejoramiento del aeropuerto Perales, además de otros proyectos. El primero de ellos, atender necesidades específicas de sectores como el agropecuario, el industrial, el turismo y la educación. Un plan de logístico nacional, territorial, con un énfasis en un capítulo en el departamento del Tolima. Y también trabajar la seguridad como un elemento fundamental para la inversión. A estas solicitudes, la gobernadora del Tolima agregará la petición de enviar al departamento grupos especiales del Ejército y la Policía para combatir el crimen organizado.
y es que justamente una de las prioridades que los alcaldes tanto del norte como el sur del Tolima y de la gobernadora de este departamento, Adriana Magali Matiz, es lo que tiene que ver con el ataque a la minería ilegal, porque definitivamente el departamento del Tolima se ha convertido en uno de los departamentos donde esta minería ha acabado con el ecosistema, y precisamente nuestro compañero César Chaparro llegó hasta zona rural de Chaparral, donde el daño ecológico es irreparable tras la realización de minería ilegal en esta zona, especialmente por parte de las disidencias de las FARC. Así mataron las casi 500 hectáreas de bosque en el Tolima, los mineros ilegales que representan hoy la preocupación más grande de ese departamento. Fije su atención en esta fotografía tomada por un sistema satelital en los años 2023 y 2024. Según la policía, las partes que ustedes observan de un tono más claro en medio del verde bosque son cultivos de arroz en zonas rurales de Chaparral, Tolima. Y ahora mire cómo 3 años después, es decir, a julio de este año, en la misma zona, los cultivos de arroz fueron arrasados junto con casi 500 hectáreas más de bosque por las disidencias de las FARC junto con mineros ilegales para extraer oro. Según los expertos, también destruyeron un enorme bosque que podría compararse con el tamaño de unas 4.000 piscinas olímpicas o casi 700 canchas de fútbol. Ante la crítica situación ambiental en ese sitio y tras varios meses de investigación, la policía de Carabineros grabó con drones la manera como los señalados mineros ilegales en los últimos días intensificaron sus acciones para extraer oro. Con las pruebas y las respectivas identificaciones judiciales en las últimas horas, lanzaron un operativo. Ante la llegada de al menos 100 uniformados a la zona, algunos señalados mineros ilegales generaron un duro enfrentamiento para evitar que les quitaran las máquinas que utilizan para cavar y extraer el oro con mercurio. Otros supuestos mineros ilegales trasladaron las máquinas amarillas cerca a las casas para evitar su destrucción. 1 hora después, el sitio estuvo bajo control de la policía. Desolación, tristeza, daño al medio ambiente, vertimiento de mercurio, instrumentaliza comunidad de este sector del departamento, cambiando su economía ilegal por ilegal, y también traen mineros de otro sector de nuestro país para realizar este daño al medio ambiente que estamos observando. Además de Chaparral, en los últimos meses, la policía también ha intervenido 32 puntos de extracción ilícita de oro que ha dejado la deforestación de al menos 70.000 hectáreas en los municipios de Ataco y Planadas, en el Tolima. Además, la misma policía explicó que en el primer semestre de este 2026, en otras regiones del país, han capturado casi 1.000 personas por explotación ilícita, han intervenido 5.000 minas ilegales y han incautado 3.000 kilos de mercurio utilizado para extraer el oro. Otra noticia que dio el presidente electo Abelardo de la Espriella es que tendrá en su gabinete varios tolimenses y entre ellos informó que Carolina Basurdo será su nueva secretaria privada, la nueva secretaria privada de Presidencia, y ratificó y dijo que a las personas que creían que no iba a continuar con el nombramiento de Didier Blanco, pues él seguirá al frente y estará dirigiendo la UNP. Didier Blanco, nuevo director de la UNP, que es la Unidad Nacional de Protección del país. Con esto dijo que en los próximos días se conocerían nuevos nombramientos de este departamento. En temas de salud hablamos de una condición que todos los padres de familia y cuidadores deben tener en el radar, la displasia de cadera. Doctora Fernanda, buenas tardes. Ana, sí, buenas tardes. Les cuento, la displasia de cadera afecta a 1 de cada 100 a 200 recién nacidos. Escuchen esto, en especial a las niñas. Eso no quiere decir que no afecte a los varones, pero es mucho más común en las mujeres. También influyen el hecho de tener antecedentes de displasia en la familia, que el bebé venga en posición sentada o cuando es un embarazo múltiple, gemelos, trillizos. Así que hoy el mensaje clave es: hay que llevar a los niños a sus controles médicos, a sus chequeos, para hacer no solamente el examen físico, sino las pruebas necesarias para, en este caso, identificar una condición que, de no ser tratada, acelera el desgaste de la cadera, causa dolor, deformidad y no solo de la extremidad como acortamiento, sino incluso daños de la columna. Hay una condición en la que el diagnóstico temprano hace la diferencia entre una vida normal y sin secuelas y el desarrollo de condiciones como la artrosis. Estamos hablando de la displasia de cadera. La displasia es un espectro que va desde una displasia leve hasta una luxación, que es el grado más
peligroso. En una cadera normal tenemos esta estructura que se llama el acetábulo, que es una estructura profunda, es una cavidad. Ahí va la cabeza del fémur y esto es una estructura normal. Cuando existe la displasia de cadera, como en este caso, no hay profundidad, está plano, de tal manera que el fémur no encaja, sino se desliza. El momento ideal para detectar e iniciar el tratamiento de la displasia es durante los primeros meses de vida, antes de que el bebé empiece a caminar. Típicamente en Colombia, el tamizaje de cadera se hace con radiografías. Esta es una radiografía de una cadera normal. Esta radiografía se hace después de los 4 meses. Sin embargo, con el ultrasonido, y es la imagen que tenemos acá a la derecha, podemos ver estructuras que no se ven en la radiografía, como son el cartílago, los vasos sanguíneos, los ligamentos, los planos musculares, la grasa. Nos permite diagnosticar la displasia por debajo de los 3 meses. No detectar a tiempo la displasia trae complicaciones para el resto de la vida. Si una displasia de cadera pasa desapercibida porque no se nota en el examen físico, el niño crece sin ningún problema, pero la cadera va a tener una mala relación articular y se va a desgastar prematuramente. Eso significa que cuando el paciente sea mayor o adulto mayor va a necesitar otros procedimientos quirúrgicos, bien sea cirugías o, si es mayor, un reemplazo de cadera. El mensaje más importante es que la displasia de cadera puede ser curada completamente. Simplemente con un dispositivo abductor se puede tratar la displasia y el paciente tiene un tratamiento completo, usualmente sin secuelas. Si el niño es más grande, también se puede tratar con un dispositivo abductor, pero se va a demorar más. Y también se puede requerir cirugías alrededor de los 2, 3, 4 años que van aumentando en complejidad. La displasia de cadera suele ser asintomática, no espere manifestaciones como limitación en la movilidad. Por eso, los controles de crecimiento y desarrollo son esenciales. Insisto, no esperen a ver síntomas. Las señales tempranas no son visibles para la familia. Requieren esa evaluación clínica por parte del médico y de imágenes o radiológicas. Hacemos una pausa, Noticias Caracol, y al volver llega la información de... 2 de la tarde, 29 minutos. Gracias por continuar con nosotros. En Medellín crearon un grupo especializado con el FBI para prevenir delitos sexuales en la Feria de Flores y Colombia Moda, también para proteger los puntos migratorios. Según el Tribunal Superior de Medellín, el panorama frente a este delito es crítico en la ciudad y el departamento. No todos los que llegan a la Feria de las Flores y Colombia Moda en Medellín por estos días lo hacen para celebrar. Entre los miles de visitantes también se esconden unos pocos, los llamados depredadores sexuales, al acecho de sus víctimas, principalmente menores de edad. Por esta razón, las autoridades pusieron en marcha un plan internacional junto con el FBI, la Interpol y la policía para cerrarle el paso migratorio antes de que puedan actuar. Pero quien crea que puede venir aquí a explotar sexualmente a nuestros niños y niñas o agredir a nuestras mujeres está muy equivocado y le va a ir muy mal. Y ojo que ya estamos articulados con Estados Unidos. Desde 2024 a la fecha han inadmitido en el aeropuerto de Río Negro a 216 extranjeros, lo que pone de manifiesto que es necesaria una lucha constante contra esta problemática. La Task Force estará activa hasta el 10 de agosto. Ya inclusive hemos logrado en 6 meses dos condenas ya en Estados Unidos por cadenas perpetuas de personas que venían a agredir a nuestros niños y niñas. Este panorama de delitos sexuales lo sustentaron con cifras magistrados del Tribunal Superior de Medellín en medio de un conversatorio de violencia sexual contra niños realizado por la Corte Suprema de Justicia. El problema de los delitos sexuales no solamente en Medellín, sino en Antioquia es muy alto. Más o menos más del 50-60% de los procesos penales que se siguen en los juzgados del circuito, penales del circuito, son de delitos sexuales. Y es una problemática muy fuerte, con una legislación muy dura, muy estricta. Durante el conversatorio revelaron que 1 de cada 5 adolescentes usuarios de Internet ha sufrido alguna forma de abuso o explotación sexual. Esos son entornos inseguros por la violencia de todo tipo que se comete contra ellos, pero principalmente la violencia sexual. Y es lo que queremos reflexionar
comprender. Según datos oficiales, entre las formas de violencia más reportadas contra la niñez en Colombia se encuentran recibir imágenes sexuales no deseadas con el 15% y ofertas de dinero o regalos a cambio de fotos con el 6%. Y en Cali las autoridades crearon un grupo especial de búsqueda para dar con el paradero de la bebé de María Camila Potosí, la joven que en estado de embarazo fue asesinada. Hasta el momento no hay rastro de la menor. Así comenzó la denominada Operación Rastrillo, una búsqueda liderada por las autoridades en apoyo con la comunidad por los barrios Meléndez, Polvorines, Alto de Santa Elena y la Cuenca del Río. Su objetivo, encontrar pistas que los lleven a dar con el paradero de la bebé de María Camila Potosí, la joven que con 8 meses de embarazo fue asesinada el pasado 16 de julio. Estamos entregando estos volantes para que la ciudadanía por favor entregue toda información que ayude en el esclarecimiento del caso de María Camila Potosí. Están los bomberos, la Defensa Civil, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, con la participación ciudadana. Estamos buscando por la cuenca cualquier pista que nos ayude al esclarecimiento de este atroz crimen. El mensaje es que no descansaremos hasta encontrar a los culpables y esto no quedará impune. Aunque las autoridades mantienen una recompensa de hasta 200 millones de pesos, del caso hay más preguntas que respuestas. Hasta el momento se desconoce qué pasó con la bebé. Se han recibido algunas informaciones, algunas llamadas que mencionarían que precisamente la bebé desafortunadamente no habría sobrevivido y obviamente hace una parte de una hipótesis que estamos trabajando y por eso se ha activado una búsqueda en el sector. También estamos trabajando sobre la hipótesis que podría estar viva la bebé, toda vez que no hay confirmación frente a ello y por eso también tenemos un equipo investigativo tanto de policía judicial como de inteligencia y nuestro Gaula haciendo la búsqueda. Ante la gravedad del caso, la Personería de Cali reforzó el apoyo psicosocial a la familia de María Camila Potosí. Con el propósito de brindar atención integral, orientación y respaldo institucional durante este difícil proceso. Asimismo, la entidad continúa haciendo seguimiento al caso y reitera el llamado a las autoridades competentes para avanzar con celeridad en las investigaciones. Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, la familia de la joven asesinada guarda la esperanza de encontrar con vida a su bebé. 2:34 p.m. Ahora hablamos de la propuesta del Ministerio de Minas y Energía de adoptar temporalmente el trabajo y el estudio en casa para ahorrar energía durante el mantenimiento de la planta regasificadora de Cartagena. Margarita Ariza, ¿qué dicen las autoridades y sectores aquí en Barranquilla? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sobre las clases en casa para los estudiantes de los colegios oficiales de Barranquilla, aún la Secretaría de Educación no se ha manifestado. Consultamos a algunos rectores, a directores de estas instituciones educativas y nos dicen que están a la espera de las directrices que entregue la administración distrital. Algunos colegios privados ya están tomando algunas medidas, pero ¿qué dicen los empresarios? Consultamos también al Comité Intergremial Unidos por el Atlántico y en el siguiente informe les cuento más detalles. En el Instituto La Salle de Barranquilla, donde se educan más de 1000 estudiantes, se reducirá la jornada académica para propiciar el ahorro de energía durante los días que duren los trabajos de mantenimiento de la planta regasificadora. Podemos brindar como apoyo a esta medida es reducir o disminuir la jornada presencial dentro de la institución hasta las 12 del mediodía. Estaremos hablando de un 40% de reducción del consumo de la energía eléctrica. La profesora y madre de familia Yasmina Pineda dice que no se acogerá a la medida preventiva, pues el efecto sería contrario. ¿Qué sucede? Si los niños asisten diario, tenemos un consumo en el salón, pero en casa ya sería más la energía porque ya el niño va a usar el televisor, va a usar un abanico, va a usar un aire, va a usar los instrumentos, los celulares, las tablas. Sectores consultados por Noticias Caracol dicen que es imposible enviar a sus colaboradores a teletrabajo. No todas las empresas y no todos los sectores económicos pueden implementar el teletrabajo, porque hay muchos sectores económicos que deben y necesitan tener a sus colaboradores en forma presencial. La Secretaría de Educación Distrital aún estudia la propuesta de enviar a los alumnos a estudiar en casa, que sería a partir del jueves 30 de julio hasta el lunes 3 de agosto, tiempo en el que se realizaría el mantenimiento de la regasificadora de Cartagena.
Por su parte, los gremios económicos de Cartagena respaldaron la recomendación del Ministerio de Trabajo de implementar el teletrabajo durante el mantenimiento. Isaac Rivera, ¿las empresas de la ciudad se van a acoger a esta directriz? Hola, buenas tardes. Los gremios económicos de la ciudad apoyan esta iniciativa. Incluso el sector público como la alcaldía nos confirmó que están estudiando jurídicamente esta recomendación de implementar el teletrabajo. Sin embargo, hay objeciones a esta medida. Los colegios públicos están esperando también los lineamientos que imparta el gobierno nacional para definir cómo se desarrollarían las actividades académicas de manera remota. Los gremios de Bolívar analizan la posibilidad de implementar el teletrabajo durante el mantenimiento de la planta regasificadora de Cartagena. Aseguran que la propuesta reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer la planeación y la seguridad energética del país. Lo que no debe suceder es que una planta entre en mantenimiento y ponga en jaque a todo el país por no haber sido precavidos y prever desde el punto de vista de la planeación qué requiere el sistema energético de Colombia. Es normal que unas plantas de estas se hagan mantenimientos. Antes no teníamos que importar gas y ahora es una necesidad. Por lo tanto, el llamado es a que tenemos que producir más gas en el país, tenemos que generar más energía convencional, no convencional. Desde la Cámara de Comercio de Cartagena destacan que el teletrabajo ya hace parte de su operación, pero consideran que esta situación evidencia la importancia de diversificar las fuentes de energía para garantizar la competitividad. Diversificar también nuestra matriz energética a través de proyectos eólicos, de energía fotovoltaica, que generan un ambiente adecuado de competitividad y seguridad para nuestras empresas. Mientras tanto, la Secretaría de Educación de Cartagena adelanta mesas técnicas con el gobierno nacional para definir cómo se desarrollarán las clases y qué instituciones podrían acogerse a estas medidas. Entonces, los colegios del Caribe colombiano tendríamos todos que acogernos a esta decisión, porque definitivamente el choque de calor, el cambio climático que ha arreciado a partir del fenómeno del Niño, hace que definitivamente no podamos estar en unas condiciones climáticas como las que sugeriría la suspensión del servicio de energía eléctrica. Las autoridades señalaron que se encuentran evaluando cuáles son las instituciones educativas con mayor demanda de energía, con el propósito de determinar cuáles podrían acogerse a las medidas previstas y garantizar la educación. A esta hora en Calle Larga, en el municipio de Cajamarca, Tolima, se recupera la movilidad a un carril luego que se llegaran a acuerdos entre la alcaldía municipal y los manifestantes que generaban un bloqueo en este sector. Cabe resaltar que dentro de la mesa de trabajo en la que estuvo la alcaldía y los manifestantes también estuvo el Invías para llegar a soluciones efectivas que permitiera a los damnificados poder tener una solución de vivienda en el futuro. A esta hora es noticia en Santander la emergencia que se registra en el municipio de Puerto Wilches por la erosión que está causando el río Magdalena en la muralla que protege de inundaciones a la zona urbana del municipio. Son cerca de 2.7 kilómetros de muralla la que está a punto de venirse abajo, afectando a cerca de 17.000 habitantes en Puerto Wilches. En el municipio ya se declaró la calamidad pública y se debió evacuar 7 viviendas de la zona más afectada, conocida como la boya de Ecopetrol, pues allí en las casas empezaron a aparecer grietas. A esta hora es noticia la llegada de los 4 policías que estaban perdidos en el cerro del Cerro Santana, ubicado en zona rural del municipio de El Tambo. Los policías llegaron en este helicóptero que ven a mis espaldas en un primer vuelo. Llegaron bastante golpeados, deshidratados y bastante afectados porque estuvieron perdidos cerca de 36 horas en este sector inhóspito donde hay gran vegetación y que no permitía unas condiciones favorables para su rescate. Es desconocida las circunstancias, cómo desaparecieron y en las próximas horas las autoridades entregarán declaraciones. 2:50 p.m. En Quibdó se agudizan las protestas por la crisis energética que padecen los habitantes de 17 municipios del Chocó. Los altos costos y la inestabilidad en el servicio los tiene al borde de la desesperación. En Quibdó se llevó a cabo una masiva marcha y un llamado de auxilio, ya que por octavo día continúan las interrupciones del servicio eléctrico en 17 municipios del departamento donde opera Dispac, lo que ha generado graves afectaciones. El problema todos los días.
eso va y viene. Muchas personas tienen muchos electrodomésticos quemados, neveras, televisores, equipos de sonido, de todo. Pero no hay que responder por eso. La energía es un derecho, no un privilegio, porque el Chocó unido jamás será vencido. 157, 87, 77 y 60. Ya todos los meses sube. Ya subió más del doble en este mes. Y es un servicio re malo. Se va la luz 2, 3 días. Y es que hasta los comerciantes están asfixiados por los altos costos en sus facturas. Normalmente pagábamos 400, 500 y ahora ya de la noche a la mañana subió a 1.000.000, a 800, a 900 y hasta más. Y el problema es que no les gana a nadie. Ya son 8 días de protestas y los pobladores aseguran mantenerse en las calles hasta que en Quibdó llegue una comisión del gobierno nacional. De parte de la gobernación y la alcaldía están esperando que hoy nosotros hagamos la entrega de este pliego de peticiones para ellos lograr que el gobierno nacional llegue al territorio. La empresa distribuidora del Pacífico puso en marcha una unidad móvil en Quibdó para atender las quejas y reclamos de los afectados. La Superintendencia Nacional de Salud reveló los hallazgos de la intervención al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el FOMAC. Según el organismo, la entidad atraviesa una crisis financiera y administrativa y sus cuentas por pagar ya alcanzan los 2,3 billones de pesos. Sofía Vargas de Blue Radio, ¿qué más se conoce sobre este informe? El superintendente de Salud, Daniel Quintero, aseguró que la implementación del nuevo modelo de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAC fue traicionada y que las fallas detectadas impidieron que la reforma diseñada por el gobierno nacional se llevara a cabo como estaba prevista. Estructuralmente se cometió un error y es que se montó el modelo sobre un modelo ya fracasado, el modelo anterior. En lugar de reiniciar, de iniciar algo nuevo, yo hablaba del reset. Y dicen, pero ¿por qué arrancar todo de cero? No sé, a veces hay que dejar morir las cosas. Quintero también cuestionó el manejo de la información financiera del fondo que presta los servicios de salud a cerca de 820.000 docentes y sus familias. En diciembre del 2024, 250.000 millones de pesos de deterioro, 1.04 billones para diciembre del 25 y hoy estamos en 1.19 billones de pesos de deterioro patrimonial, cuentas por pagar de 2.3 billones de pesos, como les digo, dentro de la información que alcanzamos a recoger porque hay un desorden total en el manejo de la información. La Superintendencia Nacional de Salud informó que la auditoría identificó 38 hallazgos administrativos, 4 con presunta incidencia fiscal, 3 disciplinarios y 2 penales, además de evidenciar que de las 13 órdenes impartidas previamente por el organismo de control, solo 4 han sido cumplidas. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Hace unos minutos el Ministerio de Hacienda se pronunció sobre la inspección de la Contraloría en sus instalaciones. ¿Qué le dijeron, Luisa? Ana Milena, a través de un comunicado que ustedes van a ver en pantalla, la cartera de Hacienda dice que los funcionarios de la Contraloría están siendo atendidos en debida forma en diversas áreas del ministerio y que precisan que las revisiones e indagaciones sobre contratación y actividad presupuestal están previamente difundidas y expuestas de manera oportuna en el Sistema Integrado de Información Financiera. Esa es la primera respuesta que se conoce oficialmente por parte del Ministerio de Hacienda sobre esta visita que adelantan a esta hora más bien estos funcionarios de la Policía Judicial de la Contraloría aquí en la cartera de Hacienda. 3 de la tarde, 23 minutos. Fue rescatado en Sabaneta, Antioquia, un ocelote cuando al parecer era perseguido por traficantes de fauna silvestre. La Policía Ambiental y la comunidad impidieron que fuera capturado por los delincuentes. Este ocelote de apenas 3 meses de edad fue hallado deambulando en plena vía pública en el municipio de Sabaneta, Antioquia, cuando al parecer huía de 2 sujetos que lo estaban persiguiendo. En su escapada, el animal ingresó a un establecimiento comercial y desde allí alertaron a las autoridades. Este es el caso de un ocelote de aproximadamente 3 meses de edad que gracias a la articulación de la Policía Nacional y una empresa en el municipio de Sabaneta nos reportaron este individuo que hacía presencia allí. El ejemplar presenta secuelas marcadas de cautiverio y varias lesiones en sus huellas. Aunque su estado de salud es estable, para las autoridades ambientales representará un desafío poderlo rehabilitar.
Un individuo sano, el cual ya ingresó a un proceso de rehabilitación en nuestro KPR, para que en un término de 6 meses o 1 año, de acuerdo a su evolución, pueda ser liberado en su hábitat natural. Desde el año 2024 han ingresado 7 individuos de esta especie al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre. El delito del tráfico ilegal de fauna silvestre puede acarrear sanciones de hasta 100.000 salarios mínimos y 5 años de cárcel. ¿Ese besito robado no, Clau? Feliz tarde. Pues así terminamos, pero nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Si quieres seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar a partir de ese momento con Eduardo a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Chao, feliz tarde.